Hola, soy tu profesor de lógica, Héctor, y el tema que traigo el día de hoy para ti se titula El horizonte de la lógica. Con este tema nos introduciremos a nuestros estudios de lógica. Esta primera afirmación, el horizonte de la lógica, que es el título de nuestro tema, requiere de una aclaración preliminar, una discusión de orden filológico. Por filológico entenderemos el origen de nuestras palabras. Y el primer término que vamos a analizar es el de horizonte. ¿Qué significa horizonte? Horizonte viene del latín horizontem, que a su vez viene del griego horizo, horizón, que significa límite, y de kyklos, que significa rueda, y que refiere al límite entre el cielo y la tierra, ¿no? Es decir, al hablar de horizonte, vamos a hablar de límite. Es decir, ¿cuál es el límite de la lógica? Otra manera de abordar esa pregunta alrededor del límite de la lógica es preguntarnos ¿para qué nos sirve la lógica? Como te habrás dado cuenta, todavía no hemos definido lógica, aunque seguramente es una palabra que tú ya conoces, ¿no? Que la utilizas de manera habitual. Pero de alguna manera, al preguntarnos, al hablar del horizonte de la lógica, nos estamos preguntando por algo que en principio parecería una obviedad, ¿no? Pero nos preguntamos por el sentido de la lógica. Este sentido que yo estoy traduciendo para ti bajo esta forma. ¿Para qué nos sirve la lógica? Se podría leer de otra manera como ¿cuál es el sentido de la lógica? ¿Cuál es el sentido de la lógica? Para entenderlo, ¿no? Vamos ahora a hacer la filología de lógica, ¿no? No es la mejor filología, pero creo que en este momento nos es funcional. Lógica viene del griego logike, ¿no? Que significa aquel que está dotado de razón. A su vez, logike viene de logos, que significa razón, palabra, idea, discurso, ¿no? Es una palabra que en griego tiene un gran contenido semántico, ¿no? Tiene mucho significado. Ya habíamos entendido, a partir del esquema anterior, por horizonte a la pregunta por el sentido de la lógica. Y ahora que entendemos el significado de lógica, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Otro ejercicio intelectual. Vamos ahora a entender sentido por lo mismo que horizonte. Y en ese, ya valga la redundancia, si entendemos sentido por horizonte, el significado de horizonte se vuelve contexto. Es decir, la lógica solo nos hace sentido a partir de que conocemos su significado. Ese es el horizonte en el cual nos aparece la lógica. Pero una pregunta no menos banal es que si ahora lo entendemos como contexto, ¿cuál es ese contexto? ¿Y cuál es entonces el contexto de la lógica? Si nos atenemos a su significado, al significado de lógica, a partir del sentido de logos, que es razón, palabra, discurso, el mismo número, nos puede dar un atisbo. El contexto de la lógica o el horizonte de la lógica es el lenguaje, ¿no? Es decir, cuando hablemos de lógica, hablaremos siempre de algún tipo de lenguaje. Y con esto llegamos ya hacia el final de esta breve exposición,
Entenderemos entonces a lo largo del curso, aunque hay otras formas de entender la lógica, fundamentalmente de dos maneras. Primero, la lógica como el estudio del lenguaje natural, es decir, el lenguaje que tú y yo hablamos todos los días, con el que nos comunicamos habitualmente, y se le conoce a este tipo de lógica como lógica informal o análisis lógico de argumentos, aunque eso no significa que no haya análisis lógico de argumentos de otro tipo. Y como la disciplina que estudia el lenguaje formal de las ciencias, se le conoce como lógica formal o lógica simbólica. Esta está muy emparentada, por ejemplo, con el lenguaje de las matemáticas, porque opera según reglas muy específicas, reglas formales. Y esta se encuentra emparentada con la epistemología. Como iremos viendo a lo largo del curso, no siempre es tan fácil separarnos tanto de un análisis formal como informal de la lógica, pero la finalidad de este curso radicará precisamente en que puedas navegar entre estas distinciones.